constrictados, sino porque fuisteis constrictados para arrepentimiento, porque habéis sido constrictados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por vuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de modo que, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tome su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Pues el pastor nos ha exhortado con la carta a los Corintios cada domingo, ¿verdad? Era una iglesia en la que se había manifestado todos los dones del Espíritu Santo. Pero y sin embargo, la iglesia de Corinto no era una iglesia perfecta. Tenía muchos problemas, había desunión, había murmuración, había casos de inmoralidad sexual. No era una iglesia perfecta. Y sin embargo el Señor, en toda su misericordia, les había permitido que ahí se manifestaran todos los dones del Espíritu Santo. Cuán grande es el Señor Dios nuestro, que tiene misericordia de todos y de cada uno de nosotros, y que se manifiesta en la iglesia a pesar del hombre, a pesar de mis debilidades y a pesar de tus debilidades. Esto de ninguna forma justifica la desunión, de ninguna forma justifica la perversidad sexual, la inmoralidad, el chisme, los litigios ante los incrédulos. No lo justifica, pero a Dios glorifica que se manifieste por su amor y por su misericordia. Era una iglesia a la que Pablo fundó en su primer viaje misionero, y a la cual amaba mucho, porque le costó, porque por ellos oró. Incluso dice que gemía por ellos como una mujer gime cuando va a tener a un bebé. Así era su oración por ellos. No era una iglesia perfecta, pero sí una iglesia que contaba con el favor de Dios. Cuando escucha que la situación en Corinto, en la iglesia de Corinto, es la que ya mencionamos, se entristeció y les manda una carta dura, la cual, después de haberle enviado, me lo puedo imaginar como cuando nosotros corregimos a nuestros hijos y decimos: creo que se me pasó la mano, creo que fui muy duro con él, o con ella, y estamos angustiados. Pero después Pablo se consoló porque vio que en la iglesia de Corinto había surtido efecto el episodio, la carta, la dureza, la exhortación, y se consoló y se gozó. A veces nuestros planes son unos. Y como iglesia Ebenecer, como familia Ebenecer, estábamos planificando una celebración. Estábamos planificando celebrar
un aniversario más. Había temática, había organización, había, y pienso que aún hay entusiasmo, pero Dios nos exhorta. Dios nos habló y nos dijo: si mi pueblo se humillare, yo sanaré su tierra. No dudo que algunos lo hayamos hecho. No dudo que en su recámara usted haya orado al Señor. Pero como iglesia, hermanos, como familia Ebenezer, como uno solo, en unidad, a veces hacemos nuestros planes. Y yo me pregunto, hermanos, y yo le digo al Señor: Señor, he aprendido que la respuesta ¿por qué? No, que la pregunta ¿por qué? No es la correcta. Y a veces le pregunto: ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y demando razones a Dios. Pero Dios es soberano, Dios es sabio y tiene sus planes. Y no es sino hasta que cambio mi programa y entonces hago la pregunta correcta: ¿para qué, Señor? ¿Para qué permites la tristeza? ¿Para qué permites el dolor? ¿Para qué permites la pérdida? ¿Para qué permites, Señor, todas estas cosas? Y viene a mi mente un versículo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué vamos a celebrar, hermanos? Un año más de la iglesia Ebenezer. La temática implica que hay restitución, implica que hay redención, implica que hay libertad. ¿Y realmente lo hay? Nos veremos obligados por las circunstancias a celebrar, o realmente nuestro corazón estará libre y realmente tendremos motivos de gozo puros y realmente se manifestará en nosotros la unidad. El Señor nos ha permitido la pérdida de un miembro muy querido entre nosotros, parte fundamental de la iglesia, parte de nuestro cuerpo, del cuerpo de Cristo. Pero Él tiene un propósito, hermanos: llamarnos la atención a lo verdaderamente importante. Él ama a la iglesia. Él ama a todos y cada uno
de nosotros con sus virtudes y con sus debilidades. Y nos llama el Señor a que le contemplemos a Él y que nos alentemos al amor y a las buenas obras. Y nos llama el Señor y nos da un motivo de tristeza, porque quiere que procedamos al arrepentimiento como iglesia. Si acaso hemos murmurado, tenemos que arrepentirnos. Si acaso hemos considerado que sabemos más o que merecemos más, necesitamos arrepentirnos, hermanos. Necesitamos que nuestra tierra sea sanada por el Señor. Necesitamos, hermanos, que Él sea quien nos consuele. El apóstol Pablo, porque de cierto cuando vinimos de Macedonia, ningún reposo tuvo vuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera y conflictos de dentro y temores. Esta era la situación que vivían. Esta era la situación que había en la iglesia, conflictos de fuera y conflictos y temores de dentro. No había reposo para su cuerpo, porque aparte se entiende que Pablo tenía debilidad física. Cuando habla de un aguijón en la carne, algunos interpretan que realmente era un dolor en la carne, que era el dolor de la situación de la iglesia de Corinto, incluso que era una ceguera. Pero a pesar de todo ello, sigue diciendo, pero Dios consuela a los humildes y nos consoló con la venida de Tito. Lo importante aquí es que Dios consuela a los humildes. Ya lo he dicho, hermanos, pero ¿usted sabe cuál es el peor pecado? El peor pecado es la soberbia. Porque la soberbia dice, no necesito de Dios. Porque la soberbia dice, no necesito de mi hermano. Porque la soberbia dice, yo puedo solito o yo puedo solo. Por el contrario, los de corazón humilde y contrito, estos son consolados. A estos escucha Dios. Así que Dios nos ayude para no actuar como llaneros solitarios. Tenemos una pertenencia. Tenemos un Padre en los cielos. Pertenecemos a Él y somos parte de esta familia. Así que por amor a mi hermano, por amor a Dios, diré, la paz sea dentro de tus muros. La paz sea dentro de nuestra reunión y procuremos esto, la paz. Así que, hermanos, nos acercamos a Dios porque necesitamos de su consuelo. Subrayé en los versículos que leímos 4 veces esta palabra, pero Dios consuela a los humildes. Nos consoló con la venida de Tito. Hermanos, Dios quiere consolarnos. Dios tiene infinitos recursos
para alentarnos. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El consuelo de Pablo es saber que ese pueblo había sido confrontado y que había habido llanto ahí y que había habido solicitud por su persona. Mis hermanos, la palabra del Señor también dice: bienaventurados los que lloran, porque estos serán consolados. Pasamos tristezas en la vida y creo que aún han de venir otras. Lo importante es que el Señor está con todos y cada uno de nosotros. Lo importante es que nos tomemos de su mano, porque el Señor no ha prometido, o por lo menos yo todavía no llego a esa parte, que diga que la vida será sin problemas, que la vida será sin confrontación, que tú como hijo o hija del Señor estás excepto de corrección. No lo dice, ¿verdad? La vida cristiana no es miel sobre hojuelas. A veces es conflicto de fuera, conflicto de dentro, pero lo importante es que Dios está trabajando en ti. Lo importante es que, sin importar en qué etapa del proceso estamos, Dios está aquí. Nos vemos realmente, no quiero ser individualista ni decir que yo lo percibo solamente, pero soy confrontado con la acción, con la actitud, con los motivos. Y con los resultados. Así que, si hay tristeza en tu corazón, que no sea la tristeza del mundo, que sea la tristeza que produce Dios. ¿Será Dios un Dios triste? No, mis hermanos. Y sin embargo también se entristece, idénticamente como nosotros. Y creo que aún más profundamente, hermanos. Por eso dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, porque como una persona que es, también se entristece. Sin embargo, la tristeza que ha venido a nuestra congregación, a esta familia por la pérdida que hemos sufrido, hermanos, tiene un propósito: que procedamos al arrepentimiento. Porque aunque os contristé, podríamos decir, aunque los entristecí con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os entristeció, ahora me gozo, no porque haya sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. ¿Hay algún propósito en la tristeza?
La tristeza que según Dios es arrepentimiento, hermanos. En unos breves minutos que hablé con el pastor el domingo, me dijo que nuestra hermana Miriam había presentado su renuncia y que estaba enferma y que ya se había despedido de algunos hermanos. Convení con mi esposa de irla a ver el jueves, porque era el día en que teníamos menos actividades. Y sí la fuimos a ver el jueves. A veces, mis hermanos, estamos tan ocupados, que dejamos que lo urgente desplaza a lo importante. Nos hubiera gustado escucharla y platicar con ella. Hoy tenemos esa tristeza, pero debemos arrepentirnos, o debo arrepentirme, de no decir a tiempo, te amo, de no reconocer a las personas porque también Dios las ama, de no honrarles. Así que no vayas a perder otra vez esa oportunidad. Y que la rutina no nos absorba de las cosas verdaderamente importantes. Abraza, besa y honra. Tenemos la oportunidad de hacerlo día a día. Dice el apóstol, porque ahora me gozo, no porque hayas sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. No tan solo de eso, hermanos, no tan solo eso tenemos que corregir. Hay muchas más cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. A veces no valoramos a las personas. Y sabe, el Señor dice así en su escritura, que si permite que sus siervos se mantengan en pie, que si Él los ha escogido, que si es Él el que los ha llamado, nosotros tendríamos entonces que aceptar a todos como son. ¿Por qué condicionar mi amor a que cambie o a que cambien? ¿Será que Dios lo hizo así? ¿No será que Dios nos ama así como somos? Que no está esperando que cambies ni un ápice para amarte, claro, que te ama así como eres, que me ama así como soy. Así que lo otro, no sé cómo llamarle. No sé cómo llamarle si yo estuviese condicionando
a que alguien cambie para amarle. Sería como si yo me sintiese importante o mejor. El hecho es de que Dios me ama así como soy y te ama así como eres. Por supuesto, todos estamos en un proceso diferente y Él quiere que alcancemos mayores alturas y que limpiándonos, santificándonos, reflejemos mejor su luz. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirnos, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, en la Biblia encontramos un caso muy conocido, un caso de traición. Pero encontramos dos resultados opuestos. Encontramos al impulsivo Pedro, negando a su maestro, negando al Señor y teniendo una tristeza conforme a Dios. De tal manera que como Jesús ya lo había dicho, Pedro, me vas a negar esta noche. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y así sucedió. Así sucedió. Tuvo miedo de enfrentar a aquellos que le decían, tú también andabas con él. Le traicionó. Tal vez intercambió miradas con Jesús y se sintió todavía peor. Otro hombre, también de entre los que habían sido enseñados por él, Judas, le vendió por 30 monedas, también le traicionó. Ambos se sentían tristes, pero tuvieron finales distintos. Pedro fue llamado por el Señor nuevamente y su tristeza le llevó a arrepentirse. Le llevó a arrepentirse y a la salvación. A la salvación a veces de la autosuficiencia. ¿O no se sentía suficiente como para sacar su daga y pelear? ¿O no se sentía suficiente para no negarle? Y ante el hecho y ante la prueba, sucedió. Pero arrepintiéndose, obtuvo salvación, obtuvo vida, obtuvo el gozo y la plenitud que hay en el Señor. Por otro lado, Judas también se entristeció, pero se colgó de un árbol. Hermanos, tristeza conforme al mundo, donde viene un tormento, donde nos sentimos atribulados, angustiados, donde nuestra conciencia nos dice que hicimos, que actuamos mal, y donde viene un deseo suicida.
A veces viene a mi pensamiento cuando me siento deprimido o triste o que he fallado. Ya mejor me quiero morir, Señor. Ese pensamiento no procede de Dios. Él es vida y vida en abundancia. Lo bueno es que nos sostiene, ¿verdad? Lo bueno, mis hermanos, es que esos dardos incendiarios del enemigo vienen a ser apagados con su presencia, con su palabra. Así que si hoy tenemos motivos de tristeza, también tendremos motivos de gozo, de alegría, si procedemos a arrepentirnos. Si realmente reflexionamos, ¿qué he hecho mal? ¿Qué puedo hacer mejor? Señor, hoy nos confrontas como tu pueblo. Hoy nos corriges como tus hijos. Hoy estamos llamados a cerrar filas, a unirnos. Hoy estamos llamados a cambiar nuestra actitud y presentarnos delante de Dios con humildad, porque al corazón contrito y humilde no despreciarás tú, oh Jehová. Y que seamos consolados, que seamos, mis hermanos, y que tengamos motivos para celebrar nuestra libertad, que tengamos motivos reales y verdaderos de celebrar. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Puedes voltear a tu alrededor y esta es tu familia. Esta es tu familia espiritual. De verdad, no esperes a perderle para honrarle, para amarle. No esperes a eso, hermanos, y seamos consolados y el Señor opere en nosotros, cual dice su palabra en 2 de Corintios 7:14. Perdón, 2 de Crónicas 7:14. ¿Alguien ya lo encontró? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que Dios sane nuestros corazones, nuestra mente. Antes necesitamos humillarnos. Antes necesitamos invocar su nombre y orar a Él. Antes tenemos que buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos, de nuestro mal proceder. Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestros corazones. Gloria a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. No sea que estés cansado, Señor, de nuestras vanas celebraciones. No sea que estés cansado, Señor, de mi actitud.
Ten misericordia, Señor. Y hoy entristecidos, hoy tu presencia, Señor, produzca en nosotros la tristeza que es para arrepentimiento, para salvación, para vida, y podamos ser consolados entonces con tu paz, con tu presencia. Porque aún tenemos mucho, Señor, que enfrentar. Lo hacemos de tu mano, Señor, en la esperanza, y también te pedimos vuelvas a nosotros tu gozo, tu alegría, y podamos ser, Señor, consolados con toda la consolación de tu presencia. Gracias, Dios. Gracias porque nos permites vivir episodios tristes y de pérdida para poner nuestros ojos en ti, para poner, Señor, nuestra esperanza en ti. Gracias, Señor, porque esto que parece de momentánea tristeza, Señor, será de perpetuo gozo. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo.